Hola a todos. Hoy es lunes, 17 de agosto de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Anthony Aguilar, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Anthony. Hola, Nima. Thanks for having me. Gracias por invitarme. Es un gran placer, como siempre, Nima. Y déjame empezar por lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán. Como sabes, ese memorando de entendimiento, ese plazo de 60 días, anoche era el último día ayer fue el último día de ese memorando, de esos 60 días que se establecieron durante las negociaciones. Pero el Ministerio de Exteriores iraní dijo que eso no significa que no puedan ampliar ese plazo, porque en ese memorando, en ese documento, no se mencionaban los 60 días, el calendario ni la fecha límite. El otro punto es que Irán está diciendo, según informó Reuters, que tarde o temprano van a hacer algo respecto al bloqueo. Eso significa que quizá vayamos a ver algún tipo de confrontación. Hace solo una hora hemos sabido que uno de los petroleros de Emiratos Árabes Unidos ha sido incautado cerca de la isla iraní de Qeshm. Utilizaba básicamente la ruta designada que tiene Irán, ya sabes, y fue incautado cerca de esa isla, la isla de Qeshm. Y el otro punto es que Donald Trump está exigiendo una rendición total. Dice que Irán tiene que hacer algo al respecto. Incluso hoy, de nuevo, por segunda vez, ha dicho, vamos a bombardear Irán. Y no está contento. Por lo que parece, no está contento con lo que está ocurriendo entre Irán y Omán, ni con el nuevo mecanismo que están definiendo para el estrecho de Hormuz. Viendo lo que está pasando, Tony, acabo de olvidar mencionar el otro punto que ayer planteó Marjorie Taylor Greene. Dijo que están hablando seriamente del uso de bombas nucleares y de cómo eso va a cambiar la situación con Israel, ante todo. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está pasando entre las dos partes, Estados Unidos e Irán? Bueno, es una excelente introducción a los temas importantes. Y para reiterarlo, el uso de un arma nuclear táctica, es una posibilidad y un riesgo que me preocupa desde que empezamos a hablar de este conflicto allá por el 28 de febrero, entrando en marzo y después, simplemente por las opciones militares, las limitadas opciones militares, la falta de voluntad política, de voluntad nacional. Siempre vuelvo al poder nacional y a la Trinidad en lo relativo al gobierno y a la seguridad o la defensa de una nación. Y, al entrar en este conflicto, no podía ganarse con misiles y bloqueos. Esos aspectos no ganan guerras, y Estados Unidos, los gobernados, no tienen el apetito ni la voluntad nacional para entrar en una guerra terrestre prolongada. Así que, visto desde la perspectiva de cómo intenta Donald Trump lograr una solución militar para devolver las negociaciones a la mesa, especialmente teniendo en cuenta que hace 60 días la vía de salida más viable era el memorando de entendimiento de 14 puntos que ha expirado esta mañana. Y también, como usted señala, no había un calendario oficial de 60 días en el memorando. Pero eso fue lo que se trató en las conversaciones informales sobre cómo se desarrollaría este acuerdo. Las condiciones que debían cumplirse durante los primeros 30 días respecto al estrecho de Hormuz y después los 60 días siguientes con el estrecho de Hormuz, el levantamiento de sanciones, el desbloqueo de activos y cómo sería entonces la normalidad bajo este memorando. Y esa vía de salida quedó atrás hace mucho. Ya no tenemos esa estrategia de salida. Así que me temo que la opción nuclear lleva mucho tiempo sobre la mesa. Lo sabemos porque el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, ha tenido que frenar al presidente, ya fuera reteniendo los códigos, manteniéndose firme y diciendo no, señor, no vamos a aplicar esa opción, incluso en pleno proceso de que lo destituyeran, si ese fuera el caso. Sabemos que se ha hablado de la opción nuclear. Así que estoy muy convencido de que el gobierno de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, la Autoridad Nacional de Mando, va a recurrir a una opción nuclear táctica. Porque, como usted volvía a señalar en su excelente introducción,
¿Dónde está la propuesta política? ¿Dónde está la vuelta a la diplomacia? Ahora tenemos a Estados Unidos e Irán con exigencias maximalistas. Donald Trump ha vuelto a hablar de rendición incondicional. Irán no va a capitular ante una rendición incondicional, salvo que sea llevado militarmente de rodillas. Y eso no va a ocurrir. Y si ocurre, nos maurs en sanctions. Y quiero subrayar otro punto. La opción nuclear no es algo que yo defienda, fomente o quiera ver que ocurra jamás. Sin embargo, como realista, viendo lo que se ha debatido, y ahora que tenemos a Marjorie Taylor Greene, que aunque ya no es miembro en activo del Congreso de Estados Unidos como representante de Georgia, probablemente sigue en contacto con gente que sabe cosas. Y ya sabemos que la opción nuclear se ha debatido por los canales oficiales. Eso ya no es ningún secreto. También tengo en cuenta las demás consideraciones en torno a las conversaciones sobre lo nuclear. Estados Unidos mantiene en Europa un importante arsenal de armas nucleares tácticas. Más de 200, cerca de 60 están en Turquía. Estas armas nucleares pueden trasladarse al área de operaciones así de rápido. De hecho, si fuera un hombre de apuestas, diría que ya están allí. Y la bomba nuclear de gravedad B-61 puede desplegarse desde un F-35. No puede hacerse desde un F-22, debido al diseño de la bodega de bombas del F-22. Pero sí puede desplegarse desde un F-35. Puede desplegarse desde un F-16, aeronaves que tenemos disponibles en el teatro de operaciones. Así que, si tenemos en cuenta que esa capacidad existe, que ahora existe la propensión o la voluntad de que sea así, y que la opción de lanzamiento mediante aeronaves capaces de transportarla, o los medios para lanzarla mediante la adaptación de ojivas de misiles de ataque de precisión, todo eso es viable y está presente en el teatro de operaciones. Así que temo que además de estar al borde de una guerra regional más amplia, que cada día se está convirtiendo más y más en una tercera guerra mundial, en el sentido literal de una guerra mundial, veremos el despliegue y el uso de un arma nuclear táctica por parte de Estados Unidos contra Irán en un futuro próximo. De eso estoy muy convencido. Creo que lo vamos a ver. Y la razón por la que también lo creo, ya aludí un poco a otras consideraciones, es que en los últimos 30 días, o diría que en los últimos 2 meses, ha pasado ya algo de tiempo. Quizá fueran los últimos 30 días. Tendría que revisar las fechas. Pero el general del ejército Chris Donahue, comandante general del ejército de Estados Unidos en Europa, fue destituido por Pete Hegseth. También lo fue el comandante del quinto cuerpo del ejército de Estados Unidos, el ejército de teatro para Europa, Charlie Costanza. Y son 2 oficiales con los que he trabajado, para los que he trabajado y a los que conozco. Se mantienen firmes en sus valores y principios y tienen muchísimos conocimientos y experiencia. No son el tipo de generales a los que querrías destituir en medio de cualquier guerra, independientemente de dónde se librara. Pero los destituyeron. ¿Por qué? Bueno, porque el despliegue del arsenal nuclear táctico de Estados Unidos está en Europa. El comandante del teatro de operaciones y el comandante subunificado del ejército en ese teatro, el general Donahue y el general Costanza, son los oficiales generales con autoridad para desplegar, utilizar y trasladar esas municiones. Estoy muy seguro de que esa conversación tuvo lugar entre el presidente, Pete Hegseth, el presidente de la Junta y el comandante de COM, el general Alexis Grinkiewicz, quien además declaró públicamente, «Oigan, Estados Unidos ya no puede proteger sus intereses y seguir apoyando a Israel en esta guerra. No podemos hacer ambas cosas». Eso lo dijo ese general. Y poco después, destituyeron a otros 2 generales del ejército. Creo que los destituyeron porque se plantaron con firmeza y dijeron,
No apoyamos esa línea de actuación. Si quieres seguir esa línea de actuación, presidente, si quieres seguir esa línea de actuación, secretario, nosotros no la apoyamos. Y posteriormente fueron destituidos. ¿Por qué? Si no, destituirían a los dos principales comandantes del mando de teatro y del mando combatiente subordinado en el mando europeo. ¿Por qué? No tiene sentido, salvo que se examine la conexión con EUCOM. EUCOM de Estados Unidos, un mando combatiente, es el principal mando de apoyo del mando central de Estados Unidos en este conflicto con Irán. Así que, al observar todos esos indicios y relacionarlos entre sí, estoy muy convencido de que el presidente de Estados Unidos está considerando opciones para el uso de un arma nuclear táctica. Probablemente se utilizará en la montaña Pickaxe o en algún lugar de Isfahán o Fordow. Pero sabemos que ya atacamos esos lugares antes, remontándonos a la Operación Martillo de Medianoche, y no dio el resultado ni la destrucción total que Donald Trump intentó vender al pueblo estadounidense. El presidente también insinuó algo, si volvemos a hace unas 2 semanas, durante sus amenazas y sus provocaciones de entonces, que si Irán no cumple, no cede el estrecho y no negocia, Estados Unidos utilizará un arma que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, solo hay un arma que, en mi opinión, tendría ese nivel de amenaza, y sería un arma nuclear. Así que me preocupa mucho que Estados Unidos se esté acercando cada vez más a esa opción, lo que solo llevará a un conflicto de mayor alcance que Estados Unidos no puede afrontar en la región. Si utilizan el arma nuclear, será un movimiento táctico para lograr una ventaja estratégica. ¿Cuál sería esa ventaja, Anthony? ¿Cuál sería esa victoria estratégica derivada de este uso táctico de un arma nuclear? Has mencionado la montaña Pickaxe. Entiendo perfectamente que creen que quizá ese uranio enriquecido a más de 400 está allí, bajo esa montaña. Por eso intentan atacarla. Pero, ¿cuál sería el resultado de eso? ¿Cómo ves las repercusiones de volver a utilizar una bomba nuclear, un arma nuclear? Bueno, no será, perdón por el ruido. Estoy imprimiendo una imagen de la bomba nuclear táctica B-61 para que la gente pueda hacerse una idea de esto. Ya sabe, cuando la gente piensa en un arma nuclear, a menudo piensa en el armamento de la tríada nuclear estadounidense asociado a la destrucción mutua asegurada, a la Guerra Fría. Ya sabe, lo que se lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki, ese nivel de destrucción, ese tipo de bomba nuclear, ese nivel de juego al borde del abismo. La diferencia es que no estamos hablando de un ataque con un arma nuclear Minuteman III. No estamos hablando de un ataque desde un B-52 con una B-83, ese tipo de bomba nuclear. No estamos hablando de un Trident II lanzado desde un submarino de la clase Ohio, aunque sin duda esa es una opción. Porque el USS Alaska, que es un submarino de la clase Ohio, de propulsión nuclear y también capaz de portar ojivas nucleares, está en el Golfo Pérsico, en el Océano Índico. Así que esa es una opción, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del despliegue de la bomba nuclear táctica B-61. Y eso es, en cierto modo, el estándar del sector al que Estados Unidos ha recurrido ahora en lo que respecta a su arsenal nuclear desde el final de la Guerra Fría. Y esa bomba B-61 es este artefacto de aquí. ¿La ven en un pequeño soporte? Sí, tiene más o menos el tamaño de una Hodam. De hecho, es más pequeña que una Hodam u otras bombas de 2.000 libras como las que Israel usa a diario y sigue usando. Ni siquiera es tan grande como una de esas. Evidentemente, en Malamin Firfith Muin Stessere. Más que la potencia explosiva, más que la destrucción, más que lo que vaya o no vaya a hacer. Porque personalmente creo que lanzar la bomba nuclear B-61, una bomba nuclear táctica, sobre la montaña Pickaxe no hará más que dejar una cicatriz bastante desagradable en la tierra o en la ladera de la montaña. La montaña Pickaxe está enterrada bajo casi 120 metros de granito macizo.
No es la única manera. Y lo sé porque, volviendo a las opciones de los planes de contingencia, al analizar Corea del Norte e Irán, lo que llamábamos la derrota de objetivos endurecidos, o objetivos duros bajo tierra, reforzados en búnkeres, a gran profundidad. La única forma de entrar en la montaña Pickex y realmente tomar, neutralizar o destruir lo que pueda haber de capacidad nuclear basada en uranio enriquecido es desplegar tropas sobre el terreno, entrar y hacerse con ello. Esa es opción no existe. And we know that that option will not succeed. The option of dropping a nuclear weapon. La opción de lanzar un arma nuclear tampoco va a lograr ese objetivo estratégico. Recordemos los objetivos que se plantearon para explicar por qué estamos librando esta guerra. Y la ironía de que la razón por la que seguimos luchando ahora, esta guerra por el estrecho de Hormuz, ni siquiera fuera uno de los objetivos por los que entramos en guerra. Quiero decir, la ironía resuma por todas partes, pero el uso de un arma táctica en la montaña Pickex no logrará el objetivo estratégico. Estratégicamente, lo que hará será crear un nivel completamente nuevo de caos, si se tiene en cuenta a China, una potencia nuclear, a Rusia, una potencia nuclear, y a Pakistán, ahora parte de la alianza con Turquía y Arabia Saudí, también una potencia nuclear. Y si se consideran esas consecuencias inmediatas y los efectos de segundo y tercer orden en la región, de cara a lo que puede venir después en términos de escalada nuclear. Esa es la verdadera preocupación aquí, y no creo que el presidente la esté teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué conseguirá el uso de esta bomba de gravedad B-61? La ojiva pesa solo unas 700 libras. Quiero decir, podrías levantar eso en press de banca, Nima. No es tanto. Así que, cuando piensas en el uso de esta bomba y en lo que conseguirá, no mucho. Es la postura maximalista a la que Donald Trump ha vuelto. Lo hemos visto una y otra vez. Donald Trump sigue volviendo a esta exigencia maximalista y no logra el efecto de poner fin a este conflicto. Creo que Irán está abierto a la diplomacia. Creo que en el continuo del conflicto estamos un poco volviendo a movernos entre este camino hacia la diplomacia o una gran guerra total. Diplomacia o guerra total, ¿verdad? Bueno, esa vía de regreso a la diplomacia no está bajo control de Estados Unidos. Estados Unidos ya no tiene la capacidad de presión ni el control político en esa vía para evitar la guerra. Irán controla esa vía, pero Irán no va a ceder ante exigencias diplomáticas o políticas que sean inferiores a lo que Irán exige al máximo. Así que, cuando tienes dos posiciones de exigencias estratégicas maximalistas, no augura un buen final para un conflicto. Y creo que vamos a verlo, porque estas son las opciones militares. Lo estuve analizando y creo que a su audiencia le resultará. Me pareció intrigante. Me pareció muy interesante observar cómo estamos librando esta guerra ahora mismo. Estamos intentando convertirla en una batalla de portaaviones. Estamos intentando convertirlo en una batalla de la Armada. Estamos intentando convertirlo en una guerra de la Armada. Bueno, todos hemos oído las noticias últimamente, ¿verdad? Y hay otra cosa, si hay tiempo en el programa, que de verdad quiero dejar clara para los marineros a bordo del USS Abraham Lincoln, o CVN-72. Porque creo que más gente necesita oír la verdad sobre la realidad a la que nos enfrentamos, a la que se enfrenta Estados Unidos ahora mismo, porque no estábamos preparados para este conflicto. Ahora mismo, el USS George Washington, un portaaviones de la clase Nimitz, se dirige o está a punto de dirigirse al Océano Arábigo o al Océano Índico para sustituir al USS Abraham Lincoln, CVN-72. Fíjense en esos números, CVN, el 72, el 73. Eso significa que se construyeron uno justo después del otro. Ambos son de la clase Nimitz. El George Washington no es un portaaviones de la clase Ford, avanzado y de última generación, que venga a salvar la situación. Pero el George Washington es tan viejo como yo. Se diseñó hace 44 años. Lleva casi 35 años en el mar. Y yo ya sabe, cuando uno lo considera, a ver, yo fui al Instituto Naval de Estados Unidos. No me lo he inventado.
No lo saqué de Wikipedia. No lo obtuve de algo que hubiera oído. Fui al sitio oficial del Instituto Naval de Estados Unidos para comprobar el estado de estos barcos. El USS George Washington se diseñó en 1982. Fue votado en 1992. Es un diseño de 44 años, con 34 años en el agua. It hit the water in 1992. It's a 44-year-old design, 34 years on the water, and it's replacing the USS Abraham Lincoln, which was designed. Y está sustituyendo al USS Abraham Lincoln, que fue diseñado el mismo año. Ambos son portaaviones de la clase Nimitz. Y lo peor es lo que acompaña aquí al USS George Washington, clase Nimitz, CVN-73, para sustituir al Lincoln, clase Nimitz, CVN-72. El USS George Washington, como parte de su flota de portaaviones o de su grupo de combate de portaaviones, lleva otro buque estadounidense llamado USS Benfold, DDG-65. No fue inicialmente con el George Washington, porque recuerden, el George Washington es un portaaviones del Mando del Pacífico. Está siendo desviado y reasignado para sustituir al Lincoln, porque esto nunca estuvo previsto en cuanto a la duración de los despliegues. El USS Benfold no fue con el Washington. Ahora se está incorporando. Ahora está saliendo porque estaba en Filipinas, donde le estaban haciendo sustituciones o reparaciones de piezas para arreglar el aire acondicionado, el sistema eléctrico, para reemplazar todas esas cosas que se estaban viniendo abajo, porque es un destructor de una clase antigua. Así que estamos enviando a la zona de operaciones, no lo más nuevo, lo más avanzado. Estamos enviando lo viejo porque francamente es lo único que tiene Estados Unidos ahora mismo. Porque recuerden al viejo USS Ford. ¿Recuerdan a ese? El USS Ford era un portaaviones de la clase Ford, nuestro más nuevo, el mejor y el más avanzado. Entró en servicio en 2017, pues está de vuelta en reparaciones porque supuestamente tuvo un incendio en la lavandería. Yo creo que fue alcanzado por drones iraníes, misiles antibuque iraníes o torpedos, pero está fuera de combate. El USS John F. Kennedy, el siguiente de la clase Ford, acaba de recibir, por decirlo así, el visto bueno definitivo. Eso salió en las noticias el viernes. Ha superado las pruebas de mar y pronto entrará en servicio. Bueno, han ido con prisa. Han acelerado el proceso. Y cuando coges algo de esa magnitud y aceleras el proceso para que lo aprueben, probablemente va a tener problemas. Quizá otro incendio en la lavandería. No lo sé. Pero todavía no está listo para entrar en guerra. Así que estamos librando esta guerra con Irán, con material viejo y averiado, con marineros, aviadores y soldados a los que han hecho ir y volver, y con marines que van y vienen, con eso de vamos a entrar, no vamos a entrar, vamos a entrar, no vamos a entrar. Seguimos teniendo desplegada en la región a la 82ª División Aerotransportada, simplemente esperando. Seguimos teniendo al 5º Grupo Anfibio de Preparación ahí, esperando en torno al USS Boxer, que es un portaaviones de la clase Wasp. Y si quieren hablar de algo viejo, es viejo, muy viejo. Y por cierto, el Washington va a sustituir al Lincoln para unirse al USS G.W. Bush, otro de la clase Nimitz, otro portaaviones de la clase Nimitz, que es viejo. Así que, ¿cuáles son las opciones militares? ¿Qué opciones militares tiene el presidente de Estados Unidos, ofrecidas por el almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central de Estados Unidos? ¿Qué opciones militares hay para obligar a Irán a volver a la diplomacia? No hay ninguna. Hemos agotado nuestras municiones de precisión para ataques. Hemos agotado nuestras municiones de precisión de alcance táctico y operativo y las estratégicas. No tenemos opciones militares, salvo que tengamos que enviar tropas terrestres o que tengamos que encontrar otra vía. Y esto nos remite a la decisión que tuvo que tomar Truman en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Invadimos el Japón continental? Sabemos que va a costar cientos de miles de vidas de soldados, marineros e infantes de marina. Estados Unidos no lo aceptará. No podemos poner en riesgo vidas estadounidenses. Así que vamos a usar la bomba nuclear.
Y lo hicimos. Creo que Donald Trump siente que se enfrenta a ese mismo cálculo. Creo que se lo ha impuesto él mismo, a raíz del fracaso de este conflicto y de la falta de estrategia. Pero intentando ponerme en la mentalidad del presidente de Estados Unidos, creo que se ha convencido de que esas son sus opciones. O tropas terrestres, donde morirán miles de estadounidenses. Ground troops, where thousands of Americans will die, ships will sink. Los barcos se hundirán, o habrá una opción nuclear, que no pondrá fin, no hará nada para terminar el conflicto. Pero le dará a Donald Trump una estrategia de salida. Porque si Donald Trump puede convencer a su base MAGA, recordemos que las elecciones de mitad de mandato llegan en noviembre. Y adivinen quién también se enfrenta a elecciones muy pronto: Netanyahu. Los dos quieren salir de este atolladero. Los dos quieren salir de este lío. Usar un arma nuclear, independientemente de la verdad. Recuerden todo lo que mencioné antes sobre dime, ¿de acuerdo? Sobre la información errónea y la desinformación. Donald Trump no tiene ningún problema en mentir al público estadounidense. Lo está haciendo ahora mismo respecto a las condiciones a bordo del USS Lincoln. Así que, cuando se analizan los aspectos de lo que eso va a producir, no producirá nada. Pero Donald Trump puede venderlo como una victoria a su base MAGA más belicista, a los estadounidenses que aún quieren creer que estamos ganando o que podemos ganar este conflicto. Y no lo estamos ganando, ni podemos ganarlo. Pero darles esa victoria de, miren, el estrecho de Hormuz nunca fue una de nuestras preocupaciones. ¿A quién le importa? ¿El estrecho de qué? ¿Cambio de régimen? No nos importa. Si el pueblo de Irán quiere un cambio de régimen, puede hacerlo. Les dimos las llaves del reino. Ahora depende de ellos. Así es como lo ve Donald Trump. Pero el aspecto nuclear es algo en lo que ha insistido desde el principio, ¿verdad? Ya fuera Marco Rubio, Donald Trump, Pete Hegseth o el almirante Cooper, todos ellos. Entre los distintos objetivos, siempre se vuelve a lo mismo. El que siempre se mantiene es este. No pueden tener una bomba. Irán no puede tener una bomba. Bueno, no puedes demostrar que la tengan. Tampoco puedes demostrar que no la tengan. Todos los indicios de la comunidad de inteligencia estadounidense dicen que no la tienen. Pero los halcones partidarios de la guerra dentro del gobierno, dicen que sí la tienen. Entonces, ¿qué mejor manera de encontrar una estrategia de salida o de intentar encontrarla? No creo que vaya a funcionar como estrategia de salida, pero al menos sirve para dar la impresión de que existe una estrategia de salida a medida que nos acercamos a noviembre. Mira, destruimos su capacidad. El presidente de Estados Unidos estuvo dispuesto a hacer algo que ningún presidente desde Truman había estado dispuesto a hacer. Y lo hizo para salvar al mundo, para mantener a Estados Unidos a salvo de una bomba nuclear iraní. Esa es la narrativa. A mí me parece una completa mierda, pero esa es la narrativa que el presidente intentará sembrar. La conclusión es que no hay opciones militares viables para lograr un resultado final que el presidente pueda vender al pueblo estadounidense, o a sus votantes, o a su base. Y el uso de un arma táctica está sobre la mesa. Es muy probable que ya esté en el teatro de operaciones. Esa imagen que les mostré, ¿saben cuánto se tarda en montar una de esas en un F-35 o en un F-22? Un buen técnico de armamento, un buen miembro de la tripulación de armamento, puede hacerlo en unos 8 minutos. Yo predigo que se va a utilizar. Lo he pensado desde el principio, porque si se analiza en términos de cursos de acción, Donald Trump no tiene salida. Y está buscando desesperadamente, una salida. Y los hombres desesperados en posiciones de poder hacen estupideces. Tony, ¿qué efecto va a tener eso quizá en otros países? Supongo que si Estados Unidos utiliza armas nucleares contra Irán, Irán va a intentar desarrollar armas nucleares. Y no solo Irán, también otros países. Todo el mundo diría, entonces, ¿qué sentido tiene formar parte del Tratado de No Proliferación? ¿Qué significa eso ya?
I think a lot of countries in the Gulf. Creo que muchos países del Golfo, en Asia Occidental, ya se están planteando eso. Si tenemos en cuenta que Israel tiene armas nucleares que no declara ni permite que sean inspeccionadas. Y está toda esta campaña israelí de desinformación. ¿Las tenemos? Puede que sí, puede que no. Tienen armas nucleares. Desde que John Pollard espió a Estados Unidos y vendió los secretos nucleares a Israel, Israel las tiene. Tienen armas nucleares. Punto. El resto de la región lo sabe. Y si lo miras desde la perspectiva de un país de esa región, ¿por qué deberíamos seguir las reglas? ¿Por qué? Porque si no tienes armas nucleares y tienes mucho petróleo, es muy probable que Estados Unidos vaya a invadirte. It's very likely that the United States is going to invade you. Just ask Iraq, just ask Afghanistan. Pregúntaselo a Irak, pregúntaselo a Afganistán, pregúntaselo a Siria. Si eres una nación árabe, tienes mucho petróleo y no tienes armas nucleares, Estados Unidos va a ir a la guerra contigo. Así que cualquiera de esos países piensa, bueno, las opciones son deshacernos de nuestro petróleo o conseguir armas nucleares. Pero algunos de esos países no pueden deshacerse del petróleo porque viven de él. Entonces, ¿cuál es la opción? Consigues armas nucleares o te haces amigo de países que las tengan, ¿no? Esa es la nueva realidad. Los amigos no dejan que sus amigos luchen sin armas nucleares. Ese es el nuevo lema del mundo en guerra en el que vivimos. Arabia Saudí ha aprendido eso, ¿verdad? ¿Creen que Arabia Saudí se ha aliado con Pakistán y Turquía porque les gusta el café turco? Because they like the Turkish coffee? No. Pakistan's got nukes. Pakistán tiene armas nucleares y Turquía tiene la OTAN. Que sea un buen aliado de la OTAN es discutible, pero tiene la OTAN. La otra cosa irónica es que ya sabe, unas 54 de estas bombas nucleares B-61 están en Turquía sin PAL, o enlaces de acción permisiva. Eso significa que pueden utilizarse sin permiso de Estados Unidos. ¿Es diplomático pedir permiso? Claro. Si estamos cumpliendo las reglas, ¿deberías pedir permiso? Claro, pero cuando tiras las reglas por la ventana y coges el derecho internacional, las normas internacionales, los acuerdos internacionales y las expectativas internacionales, y lo tiras todo por la ventana, entonces, ¿qué reglas quedan? Esa es la parte aterradora de lo que esta guerra ha creado en la región y en el mundo. Entonces, ¿qué harán las demás naciones? Creo que China y Rusia están posicionadas y dispuestas a ayudar a Irán, diplomática y militarmente. Ya lo están haciendo, y más aún si fuera necesario. Por eso pienso imagínese si durante la Segunda Guerra Mundial hubiera habido un pequeño cambio en las alianzas, ¿de acuerdo? Si ya sabe, después de Alemania en Europa, Estados Unidos, Rusia y los soviéticos estaban alineados en la lucha contra Alemania. Éramos aliados. Con Japón, los rusos no le tenían ningún cariño. Ya sabe, los soviéticos y los rusos no sentían ninguna simpatía por Japón. Pero imagínese que las alianzas hubieran sido ligeramente distintas y que Estados Unidos hubiera usado un arma nuclear en Japón y que en aquel momento también hubiera otras naciones con armas nucleares, digamos Pakistán. Digamos que la Unión Soviética no hubiera sido nuestra aliada en aquel momento, después de que terminara el Frente Europeo. Porque recordemos, la victoria en Europa llegó antes que la victoria en el Pacífico. Así que imaginemos que las cosas hubieran sido ligeramente distintas. ¿Cuál habría sido la respuesta del mundo? Entonces no lo vimos, porque ya sabe, nosotros y los soviéticos éramos los únicos que estábamos desarrollando armas nucleares tácticas, y punto. Pero el mundo ha cambiado. Y creo que este presidente utilizará pronto un arma nuclear táctica en Irán. Y el resultado será catastrófico, en el sentido de que nos llevará a un punto en el que ya no habrá forma de ocultarlo. No seré solo yo quien diga que estamos en una guerra mundial, y punto. Y no me refiero a la cuestión filosófica de si la Segunda Guerra Mundial llegó a terminar alguna vez. No, hablo de un conflicto directo entre el eje y los aliados, de una tercera guerra mundial. Y nos estamos acercando a eso. Y Estados Unidos no está en una buena posición económica, ni diplomática, ni militar. Y es como, vale, acabamos de hablar de todo eso, ¿no?
Otra cosa que ocurrió el viernes y que creo que es importante saber, Andy Baker dimitió de la oficina del asesor de seguridad nacional. Eso preocupa. La ruptura dentro de la administración Trump. Andy Baker dimitió, el número 2 del asesor de seguridad nacional. Bueno, ¿quién es el asesor de seguridad nacional? Marco Rubio. Marco Rubio sigue desempeñando un doble cargo, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, lo cual es una idea horrible. Horrible. Andy Baker dimitió. Eso es una reprimenda directa a la administración. Así que ahora hay mucho de lo que realmente no sabemos qué está pasando dentro de la administración. ¿Quién mueve los hilos? ¿Quién le dice que a quién? Una de las razones por las que Andy Baker dimitió es que recibió muchas críticas, porque la semana pasada, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos también dijo que ya no confiamos en la inteligencia israelí. Ya no confiamos en ella. No vale ni el papel en el que está escrita. Así que, ahora que nos hemos deshecho de Tulsi Gabbard, Joe Kent y ahora Andy Baker, estos oficiales generales que dijeron la verdad al poder, ¿quién asesora ahora al presidente? Pues toda la gente que le dice lo que quiere oír, Pete Hegseth, etc. Así que eso es preocupante. Pero además, también el viernes, el comandante del Mando Central de Operaciones Especiales de Estados Unidos, el mayor general del ejército Jasper Jeffers, hizo el relevo de mando y entregó el estandarte al contraalmirante Donovan. Donovan va a ser ahora el comandante de SOCANT. Jasper Jeffers es el comandante que fue nombrado en enero. El presidente celebró una gran ceremonia cuando anunció la Junta de Paz y llamó al mayor general Jasper Jeffers para que asumiera el mando de la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza. Bueno, ahora que ha cedido el mando del Comando Central de Operaciones Especiales, ya es oficialmente el comandante de la Fuerza Internacional de Estabilización. Este fin de semana estuvo con Jared Kushner en estas conversaciones con representantes de Hamas y después va a hablar con el gabinete israelí, con Netanyahu, Smotrich y otros sobre los próximos pasos en Gaza. Jasper Jeffers formaba parte de eso. Entonces, ¿qué significa? Bueno, la Fuerza Internacional de Estabilización contempla el despliegue que hemos visto. Este es el plan de la FIE, ¿de acuerdo? Justo aquí. En esta primera fase, aquí abajo, en Tal al-Sultán y Rafah, donde yo estaba cuando estuve en Gaza, se establecerá la primera zona. Y eso contempla, en la primera fase, un total de 2.500 soldados estadounidenses. No toda la FIE. Habrá más. Marruecos, Kazajistán, Indonesia. No recuerdo los otros países que aportan fuerzas, pero esos son los principales. Pero Estados Unidos aporta al principio 2.500 efectivos. Así que ahora vamos a tener en Gaza a un comandante estadounidense, un general del ejército de 2 estrellas, que pronto tendrá 3, al mando de una fuerza del tamaño de una brigada. Commanding a brigade-sized force. So add that to what's going on. Así que suma eso a lo que está ocurriendo en el conflicto más amplio entre Estados Unidos e Irán. Súmale el hecho de que durante el fin de semana, Israel ha seguido bombardeando Líbano sin piedad. Súmalo a esta situación tan volátil. Si hay alguien ahí fuera que pueda explicar una salida mejor, me encantaría escucharla, porque yo no la veo. Y cuando hablas de armas nucleares, cuando hablas de portaaviones viejos, deteriorados, que se caen a pedazos y que no pueden lograr una victoria militar, y hablas de tropas estadounidenses sobre el terreno en Gaza, esto está ocurriendo. Está ocurriendo. Entonces, ¿qué presagia eso? Es una situación peligrosa, Nima. Me preocupa mucho hacia dónde se dirige esto en la próxima semana. I'm very concerned about where this is leading in the coming week. Tony, ¿cuál es el plan? Has mencionado una parte. Has hablado de la parte sur, de que van a, ya sabes, empezar a hacer algo allí. Pero parece que Jared Kushner no ha podido convencer tanto a Benjamin Netanyahu. Y las conversaciones están teniendo lugar mientras hablamos, porque ayer supimos que hubo una reunión entre Jared Kushner y Benjamin Netanyahu. Y hemos escuchado a Ben Gvir hablar de los palestinos en Gaza. Dijo, como mínimo,
Tenemos que matar entre 30 y 40 de ellos cada día. Y esto no va a ser fácil para Donald Trump, ni siquiera con ese plan que favorece exclusivamente a Israel. Bueno, ahí es donde surge ahora la fricción, ¿no? Y ahí es donde, porque algunas de las personas que forman parte de la Tercera Brigada de Asistencia a las Fuerzas de Seguridad en Fort Hood, Texas, la Brigada de Asistencia a las Fuerzas de Seguridad o SFAP, asignada al Mando Central de Estados Unidos, serían probablemente la opción de la que el Departamento de Guerra trasladaría tropas para la Fuerza Internacional de Estabilización. He enviado la información que tengo sobre lo que he presenciado en Gaza. De hecho, cuando Brad Cooper estuvo por última vez en Israel, en el Centro de Coordinación Humanitaria de la ONU, que yo dirige, pero que estaba intentando todo lo que tengo, mis archivos sobre los crímenes de guerra que se están cometiendo, literalmente dónde están enterrados los cuerpos en Gaza, se lo envié y le dije, sabes, si vas a asumir esta misión en Gaza, necesitas saber esto. Tienes que ser consciente de ello. Así que para esos líderes militares, espero que algunos aún conserven un mínimo de moralidad y su juramento a la Constitución y no al poder. Eso es una preocupación para Netanyahu, porque las fuerzas de defensa de Israel han podido ocultar, en gran medida. El dique se ha roto, pero aún intentan ocultar a los medios de comunicación y a otros ojos militares lo que está ocurriendo en Gaza. Y cuando estuve allí, me quedó claro que las personas a las que dejaron entrar en Gaza, yo mismo y la Fundación Humanitaria de Gaza, eran individuos a los que habían investigado y que consideraban alineados con su visión del mundo. El Club de Motociclistas Infidels. Ya sabes, el antiguo director de la rama terrestre de la CIA, que trabajó con el Mossad durante la mayor parte de su vida, durante la mayor parte de su carrera. Esa era la gente a la que contrataron. No esperaban que alguien que no fuera un lacayo del genocidio dijera, alto, espera un momento, esto no está bien. Bueno, ese es el problema de permitir entonces la entrada de la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza. Allí tendrás a oficiales militares de Estados Unidos como yo, mirando eso y diciendo, no, esto no está bien. No solo no está bien, es que son crímenes de guerra. Y cuando tienes más voces con autoridad y legitimidad que salen y dicen, eso es un crimen de guerra, eso es un crimen de guerra, eso es genocidio, entonces el relato se desmorona aún más. Así que creo que lo que vamos a ver es que Netanyahu va a seguir siendo un obstáculo, una piedra en el camino para la Fuerza Internacional de Estabilización que está tomando forma. Pero Estados Unidos, bajo el mando de Jasper Jeffers, porque ahora es comandante en ese sentido, ese es ahora su trabajo, ese es ahora su deber, va a seguir adelante con la planificación. Así que estos soldados empezarán pronto a desplegarse y serán ubicados en Europa, preparados de antemano o en algunas de nuestras otras bases de la región, Jordania, Arabia Saudí. Y eso crea más objetivos prioritarios de necesidad y uso militar que Irán podría atacar. Y si yo fuera Irán, estaría observando ese objetivo igual que Estados Unidos ahora mismo. El almirante Cooper le dijo al presidente la semana pasada, ya saben, este tipo de aquí, Elmer Fudd, le dijo al presidente la semana pasada, oye, ¿quieres volver a lanzar misiles? Estoy preparado. Dámelos, jefe. Estoy preparado. Así que el Mando Central de Estados Unidos tiene una lista conjunta priorizada de objetivos muy sólida, la JPTL. No crean que Irán no tiene también una lista de objetivos muy sólida. Esto funciona en ambos sentidos, y tenemos que reconocerlo, así que creo que vamos a seguir viendo resistencia. Da igual sí. Recuerden que antes la narrativa era, oye, basta con liberar a los rehenes. Bueno, han pasado meses. Basta con que depongáis las armas. Vale, Hamas ha accedido a eso con ciertas condiciones. Oye, depondremos las armas, vosotros haced esto. Y ahora Netanyahu dice, bueno, no haremos esto hasta que vosotros hagáis aquello.
we won't do this until you do that. When has that ever worked in history? ¿Cuándo ha funcionado eso alguna vez en la historia? ¿Cuándo, en la historia del mundo, los oprimidos han dependido de la moralidad de su opresor o han confiado en ella? Ninguna vez. Nunca. Y Hamas tampoco debería hacerlo. No deberían confiar. Si tienen una vía para deponer las armas, no debería ser directamente con Israel. Debería haber un interlocutor. Y probablemente será la Fuerza Internacional de Estabilización. Así que, para el mayor general Jasper Jeffers, que en su día comandó la Fuerza Delta, un oficial al que conozco y con el que he trabajado antes, la tarea que tiene por delante será una cuestión de moralidad frente a política. Y espero que elija correctamente, porque la razón por la que la Fuerza Internacional de Estabilización, o ISF, seguirá encontrando obstáculos en su despliegue es que Israel no quiere que otros vean la escena del crimen. Esa es, sencillamente, la verdad tal como yo la veo. Y yo estuve allí. Lo vi. Todos los que estuvieron allí sobre el terreno, con la GHF y UHI Solutions, vieron lo que yo vi. La diferencia es que el prisma a través del cual ellos lo vieron era: esto está bien, somos los infieles, vivimos para erradicar a los musulmanes del mundo. Claro que esto parece bien, viva Israel. Ese era su prisma. El mío era: esto es un genocidio y estos son crímenes de guerra. This is a genocide and these are war crimes. I guarantee you that there are officers like me. Te garantizo que habrá oficiales como yo, que sirvieron conmigo, que fueron compañeros míos en West Point, que van a formar parte de esta ISF. Y cuando entren y lo vean, dirán lo mismo que dije yo. Netanyahu lo sabe, las fuerzas de defensa de Israel lo saben, el mundo lo sabe. Así que esta ISF va a tener dificultades para tomar forma, si es que llega a tomarla. Pero el plan, al menos, el plan ahora mismo es establecer 5 zonas. La primera se establecerá en el sur, en una base que ya se está trabajando para tropas estadounidenses en el sur de Gaza, cerca de Tal Sultan, cerca de donde estaba el punto de intercepción número 1 de la GF. GHF Secure Distribution Site number 1 was. It's on that same piece of terrain. Es en ese mismo terreno donde se plantea el despliegue inicial de hasta 2.500 soldados estadounidenses y más adelante de 5.000 para esta Fuerza Internacional de Estabilización de larga duración destinada a la reconstrucción de Gaza. Y eso da miedo. Estados Unidos tiene que despertar ante esto. La guerra con Irán es un aspecto que todos los estadounidenses deben entender con claridad. ¿Hacia dónde se dirige? Soldados estadounidenses al borde de entrar en Gaza para situarse entre lo que está haciendo Israel y la población sobre el terreno. Todos los estadounidenses deben ser conscientes de lo que está ocurriendo. Y Líbano, no lo olvidemos, no apartemos la mirada de lo que está pasando. Israel atacó horriblemente el sur del Líbano durante el fin de semana. Estados Unidos, el mundo, no podemos apartar la mirada de esto. America, the world. We cannot take our eyes off of this. Tony, in that meeting that Marjorie Taylor Greene mentioned. Tony, en esa reunión que Marjorie Taylor Greene mencionó en su tweet, decía que eran reuniones de estrategia. ¿Quién está en esa reunión? ¿Están Pete Hegseth y el general Kane? Y en lo que respecta a la estrategia militar de Estados Unidos, cuentan con personas que conocen el terreno, que han combatido, que han formado parte de la operación sobre el terreno, que conocen la geografía, que planificaron la guerra. O son generales, que básicamente son figuras políticas y no saben lo que está pasando. ¿Sabemos algo de eso? Well, you know, let's not pretend. No nos engañemos. Marjorie Taylor Greene sigue manteniendo contacto con gente que está al tanto, aunque no de manera oficial. Y no creo que nadie le haya transmitido información clasificada. Pero no hace falta ser un genio de la planificación militar para darse cuenta, al menos si se tiene cierta perspectiva y experiencia. Para el ciudadano de a pie o el observador medio no es tan evidente. Pero para cualquiera que haya estado en el ejército o haya servido a ese nivel de gobierno y que haya tenido acceso a información como el que ha tenido Marjorie Taylor Greene, no es difícil creer que siga manteniendo contactos. Así que, en las reuniones,
Y bueno, aquí hago una breve digresión y vuelvo a esas reuniones. One quick segue and I'll go back to these meetings. So the meeting between Así que, en la reunión entre asesores de seguridad y militares, bueno, probablemente estén Donald Trump, Pete Hegseth, Dan Kane, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Brad Cooper, el comandante del Mando Central de Estados Unidos. Seguramente también Mitch Bradley, el almirante Mitch Bradley, comandante del SOCOM de Estados Unidos. Siempre hay que tener esa opción ahí, la Fuerza Delta, los Navy SEALs, etc. Eso depende del SOCOM, así que él siempre está presente. Y tienen a estos, probablemente llamen a Jared Kushner, seguramente a Marco Rubio, ya que es el asesor de seguridad nacional. Supongo que traerían a Pulte, de la DNI. No sé hasta qué punto confían en él, ni cuánto valor aporta, porque en realidad solo está ocupando un puesto en lugar de Tulsi Gabbard desde que ella dimitió. Y ya no cuentas con la perspicacia, la experiencia y la sabiduría de alguien como Joe Kent. Y de nuevo, Andy dimitió recientemente la semana pasada, así que tienes ese vacío. Por eso, en este gabinete presidencial, en estas reuniones, es una cámara de vacío. Son todos personas diciéndole lo que quiere oír. Y quiero explicar algo rápidamente, antes de volver a lo que Marjorie Taylor Greene puede saber o no saber, o a lo que yo creo que sabe. Brad Cooper, el comandante del Mando Central de Estados Unidos, no está en un portaaviones. No está en algún buque de mando en el Golfo. No está en un búnker en algún lugar. No está en la zona de guerra. El Mando Central de Estados Unidos, el cuartel general del Mando Central de Estados Unidos, está en la base aérea de MacDill, en Florida. Ahí es donde está ahora mismo Brad Cooper. Así que, mientras el Mando Central de Estados Unidos está en guerra, Brad Cooper no está en la región. Está en la base de la Fuerza Aérea de MacDill, en Florida, la preciosa y soleada base de la Fuerza Aérea de MacDill, en Florida. Y le llaman mucho a reuniones en Washington, D.C., pero no entra y sale volando de la zona de guerra. En este viaje que acaba de hacer, durante el cual vieron en las noticias el fin de semana que el almirante Cooper visitó el USS Lincoln, llegó en avión, hizo unas declaraciones y se fue en avión. Quizá pasó por algunos otros puntos del área de responsabilidad para estrechar manos y hablar con gente. Pero ya está de vuelta en la base de la Fuerza Aérea de MacDill. No está allí fuera dirigiendo buques en la guerra. Esto no es el general Patton. Esto no es el general Schwarzkopf. Esto no son comandantes de fuerzas terrestres al frente de sus tropas. Él está en la base aérea de MacDill, en Florida. Y lo que de verdad me molestó de ese fin de semana en concreto, entre Pete Hegseth y sus declaraciones cuando estaba en Panamá, y Donald Trump y sus declaraciones cuando salía de Nueva Jersey, de Bedminster, dijo que había tenido un fin de semana estupendo. Donald Trump dijo que había tenido un fin de semana estupendo, que había hecho muchas cosas. Pete Hegseth, Dios sabe dónde está después de su viaje a Panamá, y el almirante Brad Cooper, los líderes de nuestro ejército, están diciendo, oh, el USS Lincoln, todo está bien, no hay ningún problema, se lo están inventando, solo son unos marineros descontentos. Brad Cooper dice, quiero ir a hablar con ellos. Todo va genial. No, no va genial. Estados Unidos, despertad. Esto no está bien. No todo está bien. Y quiero señalar la diferencia. Todos sabemos dónde vive el presidente, en la Casa Blanca, en Mar-a-Lago o en Bedminster, donde sea. Sabemos que Pete Hegseth literalmente echó a oficiales generales de sus viviendas en Washington, D.C. para mudarse él a una vivienda segura. Pero, Brad, ya sabes, todo el mundo cree que el almirante Cooper está en la guerra. No está en la guerra. Sabéis dónde vive, ¿verdad? Esta es la casa de Brad Cooper, y no estoy revelando su dirección. He estado en esa casa. Está en la web de la base de la Fuerza Aérea de MacDill, las dependencias del almirante. Brad Cooper, el comandante del Mando Central de Estados Unidos. Brad Cooper, the commander of U.S. Central Command. I say to you, be a leader. Yo le digo, sea un líder.
represente a sus marineros, a sus aviadores, a sus marines y a sus soldados que están en el mar, sobre el terreno y en esta guerra. Porque Brad Cooper, eso es la base aérea de MacDill, en Florida, vive en una casa de 6 dormitorios y 5.200 pies cuadrados, con mayordomos, cocineros, choferes y ayudantes de campo. Y sin embargo, tiene la osadía de respaldar al presidente cuando el presidente de Estados Unidos dice que deberían aguantarse, que todo está bien. Eso es una desgracia para el ejército. Es una desgracia para esos miembros de las Fuerzas Armadas. Y Estados Unidos tiene que despertar y denunciarlo. Así que me parece repugnante cuando uno lo piensa. Así que volvamos a la reunión que tuvieron. Sí, Brad Cooper. Brad Cooper puede asistir a esas reuniones en persona porque forma parte de ello. De hecho, recordad mis palabras, cada vez que el presidente está en Mar-a-Lago y celebra reuniones, ¿quién creéis que está allí? Brad Cooper. Está a solo 30 minutos. Así que esas reuniones que tienen son una cámara de eco. La información que pueda recibir Marjorie Taylor Greene procede o bien de antiguos compañeros que están en la sala, o de otros mandos militares que saben de qué se está hablando. Sabemos que esta administración tiene más filtraciones que una presa de 200 años, que filtra información como un colador. ¿La información que recibió se filtró? Did the information that she get leaked? I don't think so. You can put two and two together. No lo creo. Se pueden sacar conclusiones. Pero además, el pasado fin de semana, la semana pasada y durante el fin de semana, ya sabes, Tucker Carlson organizó una gran reunión con Marjorie Taylor Greene, Joe Kent y otros. ¿De qué crees que hablaron? Ya sabes, no hablaron del tiempo en amarillo. Hablaron de este conflicto. Así que sí, saben lo que está pasando. Y que Estados Unidos, o más bien el presidente de Estados Unidos, recurra a la opción nuclear no me sorprende lo más mínimo. De hecho, me sorprende más que no lo haya hecho ya. Va a ocurrir pronto. It's coming soon. Yeah. Thank you. Sí, gracias, Anthony. Es complicado, es increíble lo que está pasando. It's unbelievable what's going on. It's complex. Es complejo. Es complicado cuando queremos seguir creyendo que la racionalidad es la guía. Siempre será complejo. Es complejo. Lo es. Pero si seguimos considerando que quienes dirigen son actores racionales, entonces es complicado. ¿Cómo puede ser esto? Seamos sinceros con nosotros mismos. No tenemos actores racionales al mando. No los tenemos. Así que cuando reconoces el hecho de que Donald Trump y Pete Hegseth no están abordando esto de forma racional y que están mintiendo al pueblo estadounidense sobre el estado de nuestros misiles de precisión y sobre la situación de nuestra armada en el mar, ¿os lo podéis imaginar? Como la mayoría de los estadounidenses y cualquiera que esté escuchando, no me creáis solo a mí. Id al Instituto Naval de Estados Unidos, donde encontré la información. Buscadlo. Estamos sustituyendo un portaaviones por otro portaaviones que tiene exactamente la misma antigüedad. And I made this point before. The USS Abraham Lincoln. El USS Abraham Lincoln, que está ahora mismo en el mar como portaaviones principal en la lucha contra Irán y su capacidad de guerra asimétrica. Ese portaaviones, exactamente el mismo, es el portaaviones en el que George Bush aterrizó y desde el que le dijo a todo el mundo en 2003, misión cumplida. Ese es el USS Lincoln. El mismo USS Lincoln que está ahora mismo en el área de responsabilidad del mando central, cayéndose a pedazos. Así que, si algún estadounidense duda de lo que dicen nuestros militares a bordo de ese barco, ¿en quién va a confiar? Bueno, se lo diré. Están en un barco de 44 años. Sí hay problemas. ¿Y qué va a hacer esta administración al respecto? Creo que Trump está desesperado. Y como ya dije antes, los hombres desesperados que tienen poder hacen cosas estúpidas. Y creo que eso es lo que vamos a ver de aquí a finales de agosto. Septiembre va a ser un momento crítico para nuestro país. End of August, September is going to be a critical time for our country. Sí. Muchísimas gracias, Anthony, por estar hoy con nosotros. Como siempre, ha sido un gran placer. Thank you, Nima, and take care. Gracias, Nima. Cuídate.
Y gracias por seguir dando visibilidad a estos temas, por seguir hablándolos. Es muy importante que la gente se dé cuenta de cuál es la verdad que hay detrás de tanta información compleja. So much complex information. Yeah. Sí, exacto. Hasta pronto, Anthony. See you soon, Anthony. Thank you. Mam Shimen, Tiga Crucius Kuti. Take care.